Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro panel titulado Desafíos de la Organización Sindical Docente en Postpandemia, que va a incluir a Sonia Leso, de CETERA Argentina, Fátima Silva, de CNTE y IEAL, Edwin Morales, de la Federación de Maestros de Puerto Rico, y Eduardo González, del Movimiento por la Unidad Docente Chile. Mi nombre es Javier Campos, yo soy coordinador de la Red Estrado Chile, y lo que nos une hoy día es el marco de las jornadas latinoamericanas en defensa de la educación pública de calidad, gratuita, laica y emancipadora, que es una iniciativa que surge para honrar el día 19 de septiembre, que es la fecha del cumpleaños 99 de nuestro Paulo Freire, el patrono de la educación brasileña y también el gran educador e intelectual que influyó e influye en la educación crítica en gran parte del mundo. Desde el año 2017, el 19 de septiembre, la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, Red Estrado, y la Internacional de la Educación para América Latina, IEAL, han desarrollado las jornadas latinoamericanas en defensa de la educación pública de calidad libre, laica y emancipatoria en su honor. Estas jornadas están compuestas por actividades impulsadas en diferentes lugares de nuestra América con el fin de fortalecer el pensamiento crítico y contribuir a la emancipación social, construyendo una sociedad fundada en la justicia social. Hoy, 16 de septiembre, organizamos un intenso programa en honor a este educador que cambió la perspectiva del proceso formativo inspirado en los principios e ideales emancipatorios. Es importante dejar aquí un recordatorio. Nuestra lucha y homenaje a Paulo Freire tendrá otro momento muy importante en septiembre del 2021, cuando nos encontraremos en Recife a celebrar los 100 años de Paulo Freire. Contamos con la participación de todos y todas las personas que defienden los derechos a la educación pública, gratuita, laica y emancipadora. Para el funcionamiento de la mesa, cada participante tendrá 20 minutos de exposición y luego vamos a seleccionar algunas preguntas de la audiencia para presentar a los panelistas para debatir. Nuestra primera presentadora es Sonia Leso, quien es secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, miembro de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina y miembro del Comité Mundial de la Internacional de la Educación. Adelante, Sonia. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludar a la red por esta invitación a debatir educación en los contextos de pandemia y los desafíos de nuestros sindicatos y de la organización sindical docente en pandemia. Destacar algunos aspectos de este momento único que nos toca atravesar a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación de todo el mundo, que tienen que ver fundamentalmente con este desafío que es enseñar en el contexto de una pandemia mundial que está afectando a 1.000 millones de estudiantes en el mundo y a cientos de miles de docentes también en todo el mundo. Una pandemia que vino a sorprender y de alguna manera interrumpir nuestra práctica pedagógica y también nuestra práctica política sindical en cada uno de los sindicatos. Algunos de los aspectos que me gustaría señalar es el desafío que nosotros tenemos primero como educadores y educadoras en el sentido de cómo llevar adelante nuestra práctica docente en contextos de pandemia. Esto ha obligado, nos ha llevado a repensar nuestra práctica pedagógica, también nos ha llevado a trabajar mucho cómo nos conectamos, cómo podemos seguir adelante con la práctica docente, especialmente en nuestra América Latina, que sufre una profunda desigualdad, que está sufriendo situaciones verdaderamente graves de represión, de retrocesos, de avances de las derechas en el movimiento sindical y en el movimiento docente, y también en muchísimos países
de, de financiamiento de la educación. En ese contexto es en el que nosotros y nosotras desarrollamos nuestra práctica sindical. Creo que el movimiento sindical se ha visto de alguna manera interrumpido o con una nueva situación que hace que no ganemos las calles de la misma manera que lo hacíamos previo a la pandemia, que las marchas multitudinarias que el movimiento sindical docente llevó adelante en cada uno de nuestros países se hayan visto de alguna manera menguadas o sorprendidas en el sentido de que ponemos por delante la salud de nuestros miembros, tenemos muchos, miles de miembros de nuestros sindicatos, cuerpos de delegados, docentes que se han contagiado y que algunos han muerto producto de la pandemia. Y eso hizo que reinventáramos nuestra práctica política sindical, con conversatorios, con trabajo a distancia, con otro tipo de marchas, con otro tipo de visibilización de cada una de las protestas en cada uno de los países. Hemos visto a lo largo del mundo y de América Latina múltiples formas de resistencia a los ajustes en educación en el marco de la pandemia. También nos obliga a poder repensar cómo nuestra América, cómo América Latina va a resistir los gobiernos neoliberales que enfrentamos en muchos países y cómo vamos a pelear, a seguir peleando por la mejor educación, por la calidad educativa, por una educación liberadora, en nuestro caso como agenda del movimiento pedagógico latinoamericano, cómo llevamos adelante en este contexto el movimiento pedagógico latinoamericano. Hemos visto cantidades de actividades que nuestras organizaciones miembros han llevado adelante, no solo en América Latina, sino en el mundo, quizás con muchísima más conexión que la que teníamos previo a la pandemia, porque la pandemia nos obligó a estar conectados, en ver qué estaba pasando en otros lugares del mundo, a pensar otras estrategias de lucha, a pensar cómo resistimos el ajuste neoliberal en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, con situaciones también de mucha violencia social en muchísimos países. Hay que denunciar la grave situación que está viviendo el magisterio colombiano y la represión a los jóvenes, o la situación que vivieron nuestros compañeros de Chile y de Brasil. Creo que ha sido para nosotros y para nosotras desde el movimiento sindical un gran desafío. No puedo dejar de destacar el rol que ocupa también la red de mujeres de la Internacional de la Educación en el sentido del desarrollo constante de políticas de género que tiendan a una igualdad en el movimiento sindical y a mayor participación de las mujeres. Se está viendo una gran participación de las mujeres. Con Fátima integramos la red de mujeres de la Internacional de la Educación y lo que estamos viendo también es el aumento importantísimo de las mujeres en el movimiento sindical. Debemos repensar nuestras prácticas pedagógicas, así como repensamos nuestras prácticas sindicales. Estamos esperando que el 2021 nos encuentre en la conmemoración del maestro Pablo Freire, juntos, juntas, en Recife, para poder abrazarnos, para poder estar en las calles, para poder seguir diciendo que el movimiento sindical sigue resistiendo, sigue luchando, sigue soñando. Así que agradecerles a todos ustedes, a la red de Estrado, y a seguir pensando juntos y juntas los nuevos desafíos que vamos a llevar adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muy importante lo que señalas de también cambiar nuestras prácticas pedagógicas
y nuestras prácticas de organización. A continuación va a hablar Fátima Silva. Fátima es dirigente del sindicato base de FETEMS del Mato Grosso del Sur y secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT de Brasil, y vicepresidenta para la región sudamericana del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Gracias, Javier. Qué bien estar acá con ustedes, con Javier, con Eduardo, con Edwin, con Sonia Leso, cual tenemos juntos en la Internacional de Educación, con CNTE, etcétera, hacer la construcción de este movimiento sindical latinoamericano docente. Qué bien estar acá con gente de Puerto Rico, de Chile, de Argentina, y también las personas que están nos acompañando del continente, después de hoy al mediodía, ¿no?, del lanzamiento mundial que hicimos rumo al centenario de Paulo Freire, que vamos a celebrar el próximo año. Qué bueno estar con ustedes y que la vida nos permite estar haciendo este debate, estar acá presente, construyendo nuestros espacios de luchas, de saberes y también de intercambios y de cambios entre nosotros y nosotras, que somos luchadores por la educación pública en nuestros países, en nuestro continente y en el mundo, ¿no? Y qué dolor sentimos por tantas vidas perdidas en la pandemia, que certamente muchas de estas vidas serían poupadas si tuviéramos gobiernos serios, comprometidos con políticas públicas de salud. La dolor de las familias que perdieron sus entes queridos también es dolor nuestra. Perdemos muchas personas valiosas y preciosas a personas otras que se quedaron y tienen una dolor inmensa, y esta dolor también es nuestra. Para debater el tema que la Rede Estrado nos invita a hablar esta tarde, cual agradecemos muchísimo la invitación, yo quería decir que el desafío de la organización sindical post-pandemia no es solamente el desafío del movimiento sindical docente, es un desafío que se aumenta, se incrementa con la pandemia para todo el movimiento sindical mundial. Porque ya estamos en un proceso de que los desempleos y también la uberización de todos los sectores de servicio era muy creciente en todo el mundo, pero específicamente en nuestros países de América Latina. La cuestión de los aplicativos, las reformas hechas por los estados de América Latina, todos sin excepción, eran reformas laborales que sacaban derechos previdenciales, derechos laborales de toda la clase trabajadora. Y también esta nueva ordenación del mercado de trabajo estructural y la revolución llamada 4.0. O sea, esto todo ya estaba seguindo en curso cuando llega en marzo la pandemia en América Latina. La pandemia empezó en China, pasa por Europa con sus efectos, pero se instala en nuestro continente, donde hay el número más grande de víctimas y donde no sabemos cuándo termina, pero sabemos que acá está instalado. Yo diría que el desafío está sobre los datos que apuntan la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es sobre la hambre, la pobreza y la miseria, ¿no? Y el escenario que la OIT pone para los trabajadores son escenarios muy preocupantes. Ellos hacen 3 escenarios, mostrando un escenario bajo, que serían de 5.300.000 personas que perderían el trabajo, las personas que estaban trabajando, ¿no?, que perderían el trabajo. Un escenario alto, que sería de 24.700.000 personas. En el escenario medio, de 13 millones de personas que perderían el trabajo en función de la pandemia. Y siendo que 7.400.000 personas serían en países de renda per cápita alta de la OCDE, o sea, dentro de los países ricos, teníamos estos números todos de pérdidas de empleo formales. Pero en nuestro continente se agravaría mucho más, porque ya teníamos un grande número de personales, tanto de hombres y más mujeres, que estaban en el trabajo informal.
teniendo el mínimo para sobrevivencia. O sea, estos números de la OIT es sobre el número del trabajo formal y no los informales que ya tenemos tanto en nuestro continente. Entonces, si la crisis de 2008, 2009 trouxe 2,5 millones de desempleados, la pandemia traz mucho más el número de desempleo. Sin contar también que se agrava cada vez más el desempleo, el subempleo y el sector terciario, que la OIT dice que va a ser afectado, que está siendo afectado, no es que va a ser afectado, ya está siendo afectado entre 25 a 30%, que es el sector de turismo, el sector de viaje y el sector todo volvido a las cuestiones de vacaciones y todo este sector, ¿no? Entonces vamos a tener trabajadores de todos los sectores, de la educación incluso, personas con problemas de salud mental, ¿no? Problemas de personas que adquirieron el COVID, que se salvaron, que sobresalieron, mas que van a tener problemas de salud, que todavía ainda no sabemos las consecuencias de esto. Vamos a tener jóvenes y vamos a tener también las mujeres más vulnerabilizadas dentro de toda la masa y de la clase trabajadora. Y una grande masa de trabajadores sin ninguna protección social, el Estado totalmente ausentes. Y vamos a poner nisto la cuestión de la inmigración. La inmigración de nuestra gente de Centroamérica, que se intenta ir a Estados Unidos, al sueño americano, pero también internamente a nosotros que estamos más en la parte del Cono Sur, esta diáspora que está teniendo con nuestros hermanos inmigrantes de Venezuela, de Bolivia y todo por los conflictos todo que hay en este país. Entonces, cada vez más dificulta a los trabajadores inmigrantes. Entonces, los desafíos son generales para todas las organizaciones sindicales y para las clases trabajadoras. Y el capital siempre va a ser la pelea y la disputa con nosotros en cuanto trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y para nosotros de la educación, del sector, del sindicato docente, son desafíos dobles, porque la pandemia implica en nuestros vínculos laborales, pero también en nuestro hacer educativo pedagógico. Entonces, son desafíos dobles, que es mantener los puestos de trabajo también del sector público y del sector privado, en la cuestión de concursos públicos, las condiciones laborales, porque en nuestro sector, principalmente de la educación básica, de las guarderías hasta la secundaria, discutimos las cuestiones de aspectos físicos de nuestros ambientes de trabajo que debían ser superados antes de la pandemia, porque estamos discutiendo el nuevo normal, o sea, las normas sanitarias de agua, jabón, banheiros, o sea, baños y todo, que ya debía ser algo normal en nuestras escuelas, pero no es. Y para volver las clases nuevamente, estamos diciendo que tiene que se implementar esto. Entonces, entra la impresión de las cuestiones laborales, las cuestiones de aspectos físicos, que entra el ambiente de trabajo, entra la jornada de trabajo, que es esto que Sonia muy bien habló, que es esta exhaustión que del día para la noche, los maestros y los profesores fueron puestos para las clases virtuales, para el trabajo remoto, sin tener en mínimas condiciones de acceso a internet, de aparatos, de propiamente también de tener condiciones de trabajo, tanto para los maestros, para los profesores, como también para los estudiantes. ¿Y cuál es el desafío para nosotros en cuanto sindicato, en cuanto organización y también en cuanto trabajadores y trabajadoras de la educación? Y de ahí yo digo trabajadores y trabajadoras porque entendemos la educación hecha no solamente por maestros o por profesores, pero con todo el cuerpo que está adentro de la escuela, docentes y no docentes. Entonces, recuperar la cuestión pedagógica, recuperar el contenido que fueron, de cierta forma, no llegó a los estudiantes en este periodo por las vías remotas, no dejar ningún niño que se queda por atrás por su condición socioeconómica, ¿no? Y también recuperar los espacios de convivencia. ¿Cómo va a ser difícil, eh? Porque la escuela, la universidad son espacios de convivencia, de saberes, de afetos, de cambios, intercambios, que totalmente vai ter que ser revisto neste período pós-pandemia.
desses saberes e estes fazeres. E profissionalmente também, o desafio nosso é com a formação permanente que vamos ter que inserir mais todavia este componente tecnológico e de las vías tecnológicas para a formação docente, pero também para a formação de los estudiantes. E isto passa por la democratização do acesso a los meios de comunicação, el acesso livre à internet e las plataformas públicas de controle nuestro, de nossos países e de soberania interna de adentro de nossos países. E vamos agonizar, aprofundizar cada vez mais esta peleia, esta disputa entre público e privado, e por el derecho à educação. O setor privado vem com mais forças a querer os recursos públicos e tem seus fortes aliados, os parlamentos locais, que vão desde a municipalidade, de los governos nacionais e de los governos locais. Os negócios de las plataformas virtuais estão instalados em nosso continente e vamos ter muita dificuldade de reverter este processo. Vamos aprofundizar mais, todavia, esta disputa entre público e privado. E vai ser posto na agenda nossa cotidiana a questão da qualidade. E isso passa também por la pressão que estamos vivendo neste exato momento de retorno às classes presenciais. E daí temos exemplos múltiplos para Brasil, para Argentina, para México, que somos repúblicas federativas com diversas formas e tal. Salindo pouco da regra de nossa convivência pouco contra a questão das classes presenciais, Uruguai, que nos sale pouco de nossa realidade. Então, se os desafios que estão postos não são solamente desafios para os sindicatos docentes, são desafios para a classe trabalhadora e desafios nossos, enquanto docentes, que são dobles, de via doble. Um dos aspectos laborais, enquanto trabalhadores docentes, enquanto trabalhadores do setor público ou do setor privado também, e o outro também de nosso ser, enquanto laboral e enquanto o setor pedagógico, de quase um terço das populações de nossos países que passam pelo setor educativo público, qual nós e nós estamos inseridos. Temos desafios enormes, e há momentos que até podemos sentir que somos pequenos mediante tantos desafios e este monstro grande que sempre nos ronda e que sempre está posto. Pero temos claridade de quem são nossos inimigos, claridade de nossa proposta política, de nosso propósito de autonomia, de soberania, de direito universal à educação a nossa gente, a nosso povo, e temos a claridade. Os sindicatos docentes de América Latina hicieron uma opção, e a opção é em defesa da vida, em defesa do direito do mercado, em defesa das políticas públicas deste país. E esta defesa da vida significa ter sindicatos fortes, representativos, com diálogo social com a comunidade, com toda a comunidade, e incluímos os estudantes, o setor dos padres, dos representantes, e diálogo também com os demais trabalhadores. Não somos sindicato aislados, com propostas aisladas, solamente para o setor educativo e para os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Somos setor que hacemos parte da classe trabalhadora. Então, nosso diálogo também é dentro das centrais sindicais de nosso país, que hacemos parte e que assim somamos o conjunto da classe trabalhadora. Eu creio que são estes os desafios que temos de enfrentar enquanto organização sindical, pero também enquanto classe trabalhadora. Muitas graças.
Muchas gracias, Fátima. A continuación vamos a presentar a Edwin Morales, quien es profesor de matemáticas, miembro de la Federación de Maestros de Puerto Rico y actualmente vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Mira, no digas lo otro, ni para el demonio, que aquí con Puerto Rico te confunden. Mira, buenos días, buenas tardes a todos los compañeros pues, que forman parte de la red de estrado, a las compañeras de Brasil, la compañera de Argentina y el compañero de Chile, ¿verdad? Que está próximo a dirigirse a ustedes por tener el privilegio de compartir con ellos este espacio, a su vez tener la oportunidad de ser parte junto a la organización que pues representamos de esta importante jornada que se está celebrando en defensa de la educación pública en el contexto del natalicio de Paulo Freire, que es una figura central en Latinoamérica y todos aquellos que luchamos por una educación liberadora y por países más justos en el contexto que estamos viviendo. En el caso de nosotros, pues ciertamente no estamos para nada lejos de la coyuntura que muchas y muchos trabajadores enfrentamos, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad?, de esta pandemia que se suma a años, ¿verdad? Años de ataques neoliberales y de una ofensiva atroz del capital dirigida a seguir desmantelando los derechos del pueblo, o sea, desmantelando el derecho a una educación pública de calidad y deteriorando las condiciones de amplios sectores del país. Si bien esta pandemia ha logrado algo, ¿verdad?, en el contexto de la digitalización de la educación, de este avance acelerado en imponer la educación virtual, es primero que nada sustituye a la educación presencial, el fracaso de las instituciones gubernamentales en entender la crisis de salud pública y educativa que enfrentan nuestros respectivos países. En el caso de Puerto Rico, el fracaso de la reforma educativa, una reforma educativa neoliberal que establece un modelo de negocio por encima de los derechos básicos de nuestra juventud y de la docencia. Por otro lado, la precarización de la labor docente y el creciente autoritarismo y medidas de control que han venido de la mano de todo el asunto de la emergencia por el coronavirus como medida para seguir cercenando derechos, limitando espacios democráticos y participativos en los cuales están envueltos nuestras comunidades. La mirada que nosotros queremos traer, ¿verdad?, la aportación que queremos traer en el día de hoy más bien consiste en cómo desde el sindicato nosotros cuáles son los retos que en Puerto Rico, desde una perspectiva concreta, estamos enfrentando las organizaciones de lucha para atender el nuevo escenario que estamos enfrentando de acoso laboral cibernético, de todas las exigencias que se le está haciendo a las compañeras, a los maestros, en términos de su labor docente, y cuáles son los desafíos que estamos enfrentando para mantener la vigencia, ¿verdad?, de una organización que lucha, que es vocal sobre la situación que enfrentamos en cada una de nuestras escuelas y las medidas que necesitamos para transformar, ¿verdad?, la educación y el país en el que estamos viviendo. Yo creo que es importante para los que son de otros países conocer cómo se organiza el magisterio en Puerto Rico. O sea, para que tengan una idea, en el magisterio puertorriqueño existen dos organizaciones históricas, ¿verdad? Una con más de 100 años y otra que tiene más de 50 años. Una de ellas se llama la Asociación de Maestros, que es una organización fundada como una organización profesional, no tanto como un sindicato. Tiene cerca de 13,000 miembros y actualmente es el representante exclusivo del magisterio. ¿Qué significa eso? Tienen el derecho a negociar convenio colectivo con el patrono desde el 2016, que ganaron una elección, ¿verdad?, sin participación.
Y hay otra organización histórica que se llama la Federación de Maestros, en la cual soy vicepresidente, cuya matrícula estamos hablando de cerca de 4.000 miembros, poco más, poco menos. Y actualmente nosotros fuimos representantes exclusivos desde el 1999 hasta el 2008. Nosotros actualmente no somos representantes porque nos fuimos a la huelga y la organización fue ilegalizada. ¿Qué significa? El derecho a sindicación en Puerto Rico prohíbe el derecho a la huelga. Es una cosa que está prohibida, ¿verdad? En las 852 escuelas que actualmente están abiertas. No obstante, el magisterio en aquel momento decidimos que lo moral va por encima de lo legal y decidimos irnos a la huelga en contra de las políticas neoliberales del gobierno de aquel entonces. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Partir para poder entender qué estamos enfrentando. En el caso nuestro, la organización sindical se da sobre una base voluntaria. ¿Qué significa esto? Que los maestros pueden afiliarse o pueden desafiliarse a la organización de su preferencia. Hay un caso, ¿verdad?, que salió en el 2017 del Supremo de los Estados Unidos. Puerto Rico, por su condición colonial, le aplican estas disposiciones federales, pues permite la desafiliación voluntaria del magisterio, lo cual significa que hay maestros que pertenecen a dos organizaciones, maestros que pertenecen a una. Hay organizaciones que pueden parecer pequeñas, pero tienen una gran ascendencia en el país y tienen capacidad de movilización bien grande. Y otras organizaciones que operan como organización de servicio y organizaciones patronales, organizaciones burocratizadas, ¿verdad? Poniendo un poco la mirada de contexto en los retos que enfrentamos, yo creo que es importante notar que en el caso de Puerto Rico llevamos más de 14 años de crisis estructural, con crecimiento negativo, crisis de deuda pública. El país tiene una deuda pública de más de 72.000 millones de dólares, que eso representa más del 100% del Producto Nacional Bruto del país. Llevamos enfrentando medidas de ajuste estructural aplicadas en los años en todas las áreas de la labor docente, desde la estandarización de la educación pública, en las pruebas estandarizadas, el ataque a los currículos, ¿verdad?, tratando de eliminar la autonomía docente y otras cosas que hemos hablado en espacios anteriores en la red y en otros foros. Por otro lado, el intento de destruir el retiro de maestros en la última década, con múltiples ataques para eliminar el sistema de pensiones bajo distintas administraciones de gobierno. La imposición de una reforma educativa neoliberal con escuelas charters y vales educativos que ha ido a minar cada vez el presupuesto de las escuelas, estableciendo este modelo de negocio y eliminando derechos a través de los sistemas de evaluación que buscan eliminar permanencias y seguir despidiendo personal. Por otro lado, la falta de aumentos salariales, lucha contra el proceso de estandarización que hemos venido librando, utilizando la prueba como principal vehículo, ¿verdad?, de opresión tanto a nuestros estudiantes, donde se niegan las diversas inteligencias, ¿verdad?, las inteligencias múltiples, y colocándole el sello del fracaso. En el caso nuestro, en la última década se han cerrado cerca del 44% de las escuelas. Estamos hablando de 657 escuelas del total de escuelas públicas del país. Una reducción del 43% de los estudiantes, producto de la crisis capitalista que enfrenta Puerto Rico desde ese entonces, donde la emigración junto con bajas tasas de natalidad han ido socavando, ¿verdad?, junto al ataque a la educación pública, ha ido socavando la cantidad de estudiantes en nuestras escuelas. Y 15.000 maestros menos en el mismo periodo. Estamos hablando de un 40% menos que combinan entre renuncias de maestros, jubilaciones y cierres de plazas. ¿Qué estamos hablando con esto? Porque yo traigo todo este cuadro que puede parecer dantesco. No obstante, quiero recalcar que todo esto no se ha impuesto sin liberar una lucha intensa y poder detener muchos de los planes que ha tratado de implementar el gobierno. Es que el escenario que nosotros enfrentamos en la pandemia tenemos un taller abierto con afiliación voluntaria, eso es lo primero.
llevamos enfrentando una ola constante de ataques que fomenta maestros y que incentiva que las maestras y maestros quieran jubilarse, renuncias en busca de otras oportunidades laborales fuera de la docencia y la emigración. Y por otro lado, la alternativa de otro trabajo fuera de, ¿verdad? De la labor de ser maestro como alternativa de vida. También tenemos una organización patronal aliada del gobierno que avala muchas de las políticas dirigidas a destruir la educación pública y medidas de reducción de matrícula producto de, reducción de matrícula producto de medidas de ajuste. Este escenario que se manifiesta, que tuvo su recrudecimiento tanto durante el huracán María, 2017, estoy hablando de un fenómeno que sacudió al país, un huracán categoría 5, que tuvo daños sumamente desastrosos sobre el país, y así pues el escenario de temblores, tuvo en el país una ola sucesiva de temblores durante el 2020, que tuvo en lo sucesivo un impacto significativo en el inicio de curso escolar. Obligó a la organización a hacer unos ajustes, ¿verdad? Que ya se venían dando producto de una concepción ideológica para tratar de atender las necesidades inmediatas del magisterio y mantener la vinculación con las comunidades escolares, viendo la organización mucho más allá de ser un sindicato que lucha por demandas economicistas, por demandas inmediatas, exclusivas solamente del magisterio, sino vernos más allá de eso como un movimiento en defensa de la educación pública y un movimiento social, ¿verdad? Que defienda a las comunidades escolares y ha puesto un nuevo proyecto de país. Ese tipo de vinculación a las necesidades inmediatas de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, implicaba, entre muchas cosas, los programas de ayuda solidaria, el magisterio y las comunidades, la visualización de la crisis que vivían muchos sectores marginados producto de una respuesta desastrosa del Estado, atendiendo aspectos que son medulares como la distribución, ¿verdad? De ayuda inmediata, de suministro, de incentivos a la población, mientras había toda una ola de corrupción para agenciarse el presupuesto aprovechando la crisis o seguir justificando cierres y otras medidas dirigidas a favorecer a empresarias, empresarios, en medio de este contexto, ¿verdad? Del capitalismo del desastre, producto de los retos, ¿verdad? De los fenómenos naturales que estamos enfrentando más en esta época, donde tenemos evidente que el cambio climático y el calentamiento global envía graves señales sobre nuestros países. En el caso de nosotros, uno de los elementos centrales, ¿verdad? Que estamos aprendiendo producto de esta nueva modalidad que se está imponiendo en nuestras escuelas, cómo la pandemia ha abierto paso a lo que nosotros consideramos como una dictadura digital, una dictadura digital que prosigue, ¿verdad?, al intento de seguir implementando la industria del fracaso educativo en nuestras escuelas. Uno de los principales elementos que destacan es cómo el shock, ¿verdad?, ese impacto, ese cambio dramático que ha habido en las nuevas exigencias de la utilización de plataformas distintas para llevar a cabo la labor docente, la burocratización de ese proceso ahora en formato digital, tanto de la asistencia como de los talleres, como múltiples requerimientos que se le exigen al magisterio en un contexto de donde no se le paga equipo, no se le paga por el internet, no se le está dando las herramientas necesarias, ha hecho que un sector del magisterio, mayormente el de más experiencia, estén en trámites de jubilación y estén buscando cómo moverse del magisterio. Nosotros pues todavía no tenemos
constancia de la magnitud, pero es un hecho cada vez más evidente que está forzando una población del magisterio a jubilarse, mayormente los maestros más militantes, los maestros con mayor experiencia. La combinación de jornadas de trabajo en el hogar ha empeorado las condiciones laborales de muchas compañeras, muchas maestras que son madres también, donde se combinan todas las jornadas, la primera jornada, la segunda jornada y la tercera jornada de trabajo, donde en el caso de Puerto Rico cerca del 94% de una muestra que hicimos de más de 8,000 docentes reconoce que el trabajo ha aumentado significativamente desde que se encuentran en confinamiento y en teletrabajo. La educación a distancia en el plano organizativo ha provocado la atomización del magisterio, complicando la organización y el sentido de solidaridad, ¿verdad?, que el taller puede provocar estando en un mismo espacio. De eso hablaba la compañera ahorita, de cómo esto ha trastocado la capacidad de movernos en las calles, de tomar la acción, ¿verdad?, ante un descontento que entendemos que está generalizado. Pues nosotros enfrentamos retos muy similares. Las exigencias cada vez mayores a las maestras y a la comunidad escolar en el contexto de la pandemia, como bien planteamos, ha aflorado las enormes desigualdades, penalizar al docente por no tener internet, por responsabilidades que son del Estado, como proveerle equipo a nuestros estudiantes, mensajes por las redes sociales a toda hora, donde no se separa la jornada de trabajo y tenemos situaciones donde se envían a toda hora, ¿verdad? No se separa el tiempo para la docencia, y otras medidas de represión hace que el descontento se siga acumulando. Nosotros entendemos que la composición del magisterio está cambiando en la medida que más maestros se acogen a retiro, como bien discutimos, y en el caso nuestro cada vez tenemos una matrícula más joven. O sea, que hay un cambio generacional que se está dando en estos momentos y que el asunto del COVID-19 lo está acelerando. ¿Qué alternativas, qué aprendizaje nosotros estamos tratando de desarrollar sobre el terreno? Ciertamente vamos a tomar las calles de nuevo y en algún momento vamos a volver a una situación que nos permita tomar otro curso de acción. No obstante, una de las cosas que hemos aprendido en este contexto es y cómo organización nos mantenemos vigentes, es el asunto de mantenernos vocales y visibilizar la situación nuestra desde nuestras casas, desde una perspectiva militante, combativa, mostrando al país y a distintos espacios cómo la situación está afectándonos en el día a día, la situación de la pandemia y todas las medidas de represión que se están combinando en este contexto. La organización digital a través de las redes sociales ha permitido una comunicación constante con el magisterio y tratar de crear una ruptura, ¿verdad?, con ese proceso de atomización que nos permita comunicarnos y buscar la manera de desarrollar distintas campañas a través de todos los medios que conocemos. Los talleres ocupacionales sobre salud y seguridad, asuntos educativos, que nos ha servido de herramienta para seguir ganando espacio ante una realidad sumamente compleja y donde, como bien plantea la compañera que me antecedió, cómo nosotros podemos construir, ¿verdad?, un movimiento docente con fuerza que pueda disputar al Estado e empujar nuestra concepción de lo que debe ser la educación pública y lo que debe ser, o sea, cómo deben darse las relaciones del magisterio y en el campo de cara a futuras campañas y la adquisición. Disculpa, se fue la conexión. Ok. Lo que quería decir es que antes de terminar, ¿verdad?, que tenemos, a pesar de todos los desafíos, tenemos esperanza, ¿verdad? No todo ha sido, tenemos unos desafíos gigantes, no obstante, si hemos podido nadar, ¿verdad?, en este mar de tempestades
eso nos puede dar las bases para retomar la ofensiva y seguir construyendo la escuela pública que el país merece y que nuestras comunidades merecen, en conjunto con los distintos sectores que estamos en lucha, tanto a nivel local como a nivel internacional. Nada, gracias a todos por la oportunidad, ¿verdad? Espero que haya contribuido a la discusión y saludos a las compañeras y compañeros de Red Estrado. Muchas gracias, Edwin. El último panelista es Eduardo González. Eduardo González, un profesor de historia de la ciudad de Valparaíso, dirigente del Movimiento por la Unidad Docente y director del Departamento de Profesores Jóvenes del Colegio de Profesores de Chile. Dejamos con ustedes a Eduardo González. Bien, muchas gracias, Javier. Agradecer a la invitación de la Red Estrado, valorar el enorme trabajo que vienen desarrollando hace un par de años en este día de generar espacios de reflexión, de análisis crítico y de diálogo, ¿cierto?, con las organizaciones sindicales. Ciertamente pensar los desafíos de lo que son los sindicatos del mundo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de los docentes, del magisterio, en el caso chileno en particular, tiene algunos elementos que son muy particulares, derivados del momento político por el cual estamos atravesando. Por cierto, hay elementos en común que yo diría que han quedado muy de manifiesto en relación a las intervenciones que planteaban anteriormente Sonia, Fátima y ahora último Edwin, en relación a lo que pone en evidencia la pandemia: sociedades altamente desiguales, la exclusión, las brechas a los accesos tecnológicos de nuestros estudiantes, etc. Pero en el caso chileno hay un elemento que es diferenciador y que posiblemente abre escenarios de mayor posibilidades o oportunidades de disputas en la perspectiva de imaginar transformaciones más profundas. Digo esto porque acá en Chile hace 4 o 5 días atrás conmemoramos los 47 años del golpe de Estado al gobierno democrático popular del presidente Salvador Allende, y lo que crea la dictadura en adelante fue un pacto de dominación burgués que se sostuvo en un modelo económico-social capitalista neoliberal y en un régimen político de democracia muy protegida, limitada, que arrebató la soberanía popular, y en el ámbito educativo, en un proyecto educativo mercantil que se ha desplegado por más de 35, 40 años, administrado por los distintos gobiernos en Chile, ya sea de la concertación, de la exconcertación, como se llamó acá los gobiernos, digamos, y también por los gobiernos de la centro-derecha de la Alianza por Chile, que hoy día tienen a su segundo presidente, Sebastián Piñera. Ese tipo de sociedad, de modelo de desarrollo económico, social, cultural, y por cierto el modelo educativo, que ha llevado a que Chile sea a nivel mundial, digamos, el caso más paradigmático, más ejemplar sobre privatización del sistema escolar, ya sea una privatización exógena, vale decir que la mayoría de las escuelas son privadas y se generan a partir de ahí procesos de acumulación de riqueza, o ya sea a través de procesos de privatización, de endoprivatización en la lógica de funcionamiento, la estandarización, la rendición de cuentas. Todo ese esquema está muy desarrollado en el caso chileno. Pero lo que ha ocurrido es que el año pasado, como ustedes saben, se genera una movilización popular, ciudadana, inédita en su alcance, que obligó a la oligarquía en Chile a abrirse a un proceso de cambio constitucional. Nunca en los 200 años de la historia republicana del país, en Chile, se ha configurado una constitución con participación popular. Siempre han estado precedidas de la participación de los militares vía golpe militar. Y la actual constitución tiene claramente esa perspectiva. Entonces, en ese marco general que nosotros hemos denominado como un momento político destituyente, se destituye, se desconfigura ese pacto de dominación que por más de 40 años ha estado en Chile, y por otra parte se abre un escenario constituyente de crear un nuevo pacto social, un nuevo modelo de desarrollo y por tanto también, por cierto, un nuevo modelo educativo, y es ahí en donde en ese cuadro general los desafíos que nosotros tenemos en Chile son absolutamente importantes y gigantescos, yo diría. Entonces,
a la hora de perspectivar los desafíos, nosotros creemos que, en primer lugar, ese cuadro, ese escenario político nacional es un elemento central, puesto que, y ahí yo coincido con lo que decía anteriormente Fátima, los desafíos del sindicalismo docente en tanto sector que también forma parte del conjunto de la clase trabajadora, también son desafíos evidentemente del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en la perspectiva de la construcción de una sociedad, de un país absolutamente distinto. Y este escenario que yo describo es un elemento central en esa dirección. Pero también hay elementos que son específicos. Y la especificidad de los desafíos desde el punto de vista del magisterio, a nuestro juicio también tienen que levantarse, constituirse a partir de una observación sobre lo que ha ocurrido en estos tiempos de pandemia. Porque si bien la pandemia ha puesto de manifiesto la cara más crítica, la cara más cruel del sistema neoliberal en el sistema escolar y en el conjunto de la sociedad, también hay elementos de la otra cara de la moneda que ponen en evidencia elementos de resistencia que a nuestro juicio son clave y fundamentales para poder proyectar, ¿cierto?, los desafíos de las organizaciones. ¿Cuáles son los elementos que nosotros identificamos que se configuran como prácticas de resistencia en este escenario? En primer lugar, evidentemente, la defensa de la presencialidad como un proceso que es insustituible para el desarrollo de la experiencia pedagógica, para la mediación pedagógica. Hoy, cuando hemos sido forzados, digamos, a este escenario de la virtualidad, queda en evidencia que, incluso como algunos vienen planteándolo antes de la pandemia, en la idea de ir avanzando estos escenarios virtuales, no es posible. O sea, la experiencia pedagógica solamente es posible desarrollar en un acto presencial, en la escuela, como un espacio físico, en donde evidentemente nuestros estudiantes generan relaciones entre ellas, entre ellos y sus profesores y profesoras, etc. Entonces ese elemento creo yo que con la pandemia se ha puesto, digamos, en valor nuevamente. Y junto a eso ciertamente se ha puesto en valor la labor del profesorado, ¿cierto?, en el proceso educativo. Y esto es importante porque en el caso chileno en las últimas décadas se ha venido, digamos, cuestionando fuertemente la labor de los docentes, se ha desprestigiado la labor de los docentes al calor de esta idea muy típicamente de mercado, que el factor determinante, fundamental, ¿cierto?, del proceso educativo son las y los maestros, y obviando los contextos económicos, sociales, de la cual también se sitúan la escuela y se sitúan nuestros estudiantes, las familias y todos nosotros, digamos. Entonces, el segundo elemento tiene que ver con esta idea de que se pone en valor nuevamente los docentes, que en el caso de Chile, ha tenido al menos tres elementos. En primer momento, una revalorización, porque evidentemente, pese a todas las adversidades, el magisterio ha estado ahí, ha estado acompañando a nuestros estudiantes, ¿cierto?, más populares, más desposeídos, más carenciados, y un acompañamiento que no se ha limitado solamente a mantener esta lógica de cobertura curricular, de contenido, sino que ha sido un acompañamiento, o así lo hemos orientado nosotros desde la organización sindical, en un acompañamiento emocional y también en prácticas solidarias en donde se han planificado y ejecutado acciones que van en apoyo con acopio de alimentos, digamos, a las familias de nuestros estudiantes. Entonces eso ha significado también ir recomponiendo lentamente en este proceso, digamos, los vínculos entre las familias, al interior de las comunidades escolares y los propios actores. Precisamente en la perspectiva de que lo que había hecho en las lógicas neoliberales en Chile era generar una ruptura, una cuña entre las familias y las comunidades escolares, entre los profesores, las profesoras y sus propios estudiantes. Entonces hay un elemento que a mí me parece interesante que, mirado desde otro punto de vista, también hoy día se puede ir observando. Y por último, que en este contexto de pandemia se han puesto en tensión los paradigmas centrales del enfoque neoliberal. La estandarización curricular evidentemente ha hecho agua, ¿cierto?, y crisis absoluta en esta idea de la presencialidad, como también la estandarización evaluativa y su expresión en evaluaciones sumativas, en calificaciones. Y se abre todo un debate sobre cómo las organizaciones sindicales, sobre cómo los docentes generamos procesos de evaluación más bien formativos, y que sí es posible pensar otras formas de evaluación que no vayan en la lógica estandarizada. Entonces esos elementos se ponen también en evidencia en este contexto de pandemia, que, insisto, y retomo la idea central que estoy planteando, los desafíos deben, ¿cierto?, sustentarse al menos, digamos, en lo que la realidad concreta está sucediendo en la escuela y siendo empujada por las organizaciones sindicales y por los maestros y las maestras, y es lo que nosotros estamos observando.
Dicho eso, me parece que los desafíos uno podría situarlos en un escenario general. Y ese escenario general va a estar dado por una disputa entre al menos dos grandes fuerzas político-sociales. Por una parte, un sector, un bloque absolutamente conservador, que va a apostar, ¿cierto?, por ir avanzando en instalar esta idea de educación virtual, educación remota, como un elemento cada vez mayoritario al interior de los sistemas escolares, bajo la lógica de la importancia de la tecnología, del uso tecnológico y el arribo, ¿cierto?, de la reestructuración de la lógica del capital en esta idea de la cuarta revolución tecnológica. O sea, hay un elemento conservador que va a empujar muy fuerte y también un sector conservador que va a intentar que volvamos a las escuelas como si nada hubiese ocurrido. Por tanto, es una lógica más bien restauradora de la vieja escuela, una vieja escuela que es jerárquica, segregadora, estandarizadora. Entonces, ahí hay un desafío, se sitúa en ese marco de esa impugna, y por otra parte, un conjunto de fuerzas sociales, políticas, magisteriales, que precisamente, defendiendo, por cierto, la presencialidad, a mi juicio, no queremos volver a esa escuela, digamos, jerárquica, segregadora que decía anteriormente, sino es que se trata de volver a construir una nueva escuela. Porque si bien estamos en una posición crítica en relación a la virtualidad, eso tampoco nos puede llevar a una idealización de la presencialidad tal como la conocíamos en el escenario prepandemia. Entonces, en ese escenario, veo yo que el horizonte general o la idea central va a estar dada en primer lugar por un gran desafío de resistencia a los nuevos esfuerzos privatizadores que se van a desarrollar y que ponen, ¿cierto?, en cuestionamiento y en ataque directo a la educación concebida como un derecho social humano, ¿cierto?, garantizado por el Estado. Entonces, el primer desafío sigue siendo aquel, vale decir, seguir resistiendo las nuevas expresiones de privatización que se van a intentar desarrollar en esta coyuntura, privatización a través del uso de plataformas virtuales, etcétera, privatización a través de la precarización del trabajo docente, reducción eventual de los presupuestos de los estados en el ámbito educativo, etcétera. Entonces, hay un primer desafío más estratégico de mediano, largo plazo que tiene que ver con la defensa hoy en día de la educación pública y, digamos, el rechazo a los nuevos intentos de privatización. Junto a eso, me parece que el segundo elemento que aparece como un desafío central tiene que ver con mucha fuerza en el caso chileno con la idea de pasar a una lógica más bien peticionista del sindicalismo, ¿cierto?, a una perspectiva de propuesta, de proyecto. Y sobre todo porque hoy, a nuestro juicio, es una exigencia ineludible que tenemos el magisterio en Chile de cara a este proceso de escenario constituyente. El 25 de octubre, ahora un poco más de un mes, tenemos un plebiscito y ese plebiscito establece si construimos una nueva constitución. Y por tanto el escenario que se abre ahí tiene que ver, bueno, ¿cómo vamos a entender la educación en esta nueva constitución? ¿Cómo vamos a entender el sistema educativo? Entonces eso nos obliga al magisterio a ser capaces de situar, de sistematizar, más bien, no diría crear, porque creo que hay una experiencia acumulada histórica, pero más bien sistematizar los componentes centrales de un proyecto político, educativo, pedagógico, que tiene como objetivo central reconstruir la educación pública en el caso chileno, porque no hay educación pública en Chile. Y eso, a nuestro juicio, pasa por asumir como elemento central el foco, digamos, un énfasis en la reconstrucción, en la defensa del movimiento pedagógico, entendido como una estrategia político-sindical que permita al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación sistematizar sus ideas sobre educación, sobre pedagogía, pero para desde ahí avanzar a una política de alianza que vaya mucho más allá de lo sectorial y de lo educativo, sino que ese proyecto político, educativo, pedagógico sea también enriquecido, discutido, trabajado con el conjunto de los sindicatos que no necesariamente están ligados a la educación, sino que pienso en sindicatos vinculados a la minería, sindicatos vinculados al sector portuario, al sector del retail, áreas de servicio, etc. Entonces, este proyecto pedagógico que nosotros, en el caso chileno, está, digamos, como un desafío importante, dado el cambio constitucional que está en cierne, se transforma en una tarea central y que debe ser precisamente sistematizado, construido desde una estrategia de movimiento pedagógico que permite que el sindicato ponga hoy día su énfasis en esta idea de construir propuestas y construir proyectos, que a nuestro juicio es fundamental, a tal punto que lo digo en que incluso
hay que, digamos, destinar todas las fuerzas en esa dirección y, por tanto, las demandas reivindicativas laborales que siempre van a existir, que siempre han existido en las organizaciones sindicales, digamos, tenemos que ser capaces de repensarlas para que esos elementos no pongan en tensión, en perspectiva, cuál hoy día es la prioridad y el énfasis central del movimiento sindical en Chile, que tiene que ver con la disputa de un proyecto que permita generar un nuevo ordenamiento y que supere de una vez por todas las perspectivas de mercado y privatizadoras en Chile. Y por último, creo yo que el desafío fundamental tiene que ver con la idea de defender y de amplificar una perspectiva de sindicalismo sociopolítico que permita, ¿cierto?, que las distintas organizaciones sindicales participen de un escenario de perspectiva y de disputa constituyente y constitucional. Y digo esto porque efectivamente hay otras organizaciones o hay corrientes sindicales que entienden los sindicatos, que entienden los gremios más bien en una lógica corporativa, más bien una lógica sectorial de trinchera, y que se inhiben o que combaten o se niegan a esta idea de que los sindicatos sí tenemos el derecho, ¿cierto?, a poder entrar en las arenas políticas propiamente tales de discusión de un proyecto país, de un proyecto de sociedad distinto, que en el caso de las organizaciones sindicales en Chile aportamos desde el punto de vista del proyecto educativo. Entonces, la defensa y este idea de un sindicalismo sociopolítico que es cierto que evidentemente tensiona y pone en pugna, en cuestionamiento a las corrientes más conservadoras y de derecha que hoy día están en boga no solamente en Chile, sino que se ponen en expresión muy fuerte, ¿cierto? Lo vivimos el año pasado, lo conocimos con esta idea de cuestionar e incluso de sacar a Paulo Freire como una figura central del mundo educativo. Eso también ha ocurrido en Chile. O sea, hay leyes que se están promulgando, que se promulgaron el año pasado, que cuestionan o sancionan a los docentes por desarrollar una opinión política. Entonces, frente a esas perspectivas conservadoras que buscan poner amarras, ¿cierto?, y camisas de fuerza a las organizaciones sindicales, hoy día se hace necesario también, como un desafío ineludible, defender la perspectiva de un sindicalismo sociopolítico. Entonces, en resumen, nosotros creemos que los desafíos pasan por esa índole, por ser capaces de responder a este escenario nacional, destituyente, constituyente que tenemos en Chile, que se abre por una movilización popular inédita, y en segundo lugar, a partir de ahí, evidentemente, poner freno a los nuevos esfuerzos privatizadores, la defensa de la educación pública, y que eso se debe expresar, digamos, en la sistematización de un proyecto pedagógico reconstruido desde un movimiento pedagógico que es capaz de poner en escena, digamos, nuevas miradas, no solamente en relación al carácter del Estado, no solamente en relación al tipo de financiamiento o la provisión de la escuela, sino que también un proyecto pedagógico que pone, digamos, en el eje el contenido educativo, vale decir, el tipo de currículum, vale decir, el tipo de evaluación, la forma en que entendemos el trabajo docente en la perspectiva de la superación de las lógicas neoliberales. Lo dejo hasta ahí, Javier. Vamos a invitar a todos los participantes a la pantalla para pasar a la ronda de preguntas. Está Fátima, Edwin. Bueno, lo primero es una pregunta que tengo yo preparada, que surge un poco de escuchar esta discusión y tomando un poco lo que ha hablado cada uno de ustedes, pensando un poco en el dolor que esta pandemia está causando, en los problemas de salud mental con los que vamos a tener que lidiar a nuestro regreso, incluso ahora ya que están emergiendo entre los docentes, entre los trabajadores de la educación, pero también entre los estudiantes, las familias. En Latinoamérica nosotros estamos acostumbrados a los desastres y a las crisis y de alguna forma lo hemos estado viviendo durante muchos años, centrado en el cierre de escuelas, centrado en la pérdida de derechos de los docentes, pero la crisis que estamos viviendo hoy es una crisis que, como todos ustedes mencionaron, no tiene precedentes, que genera un nivel de incertidumbre como nunca antes experimentado y nunca antes experimentado tampoco por tan largo tiempo. Y en medio de toda esta incertidumbre están también apareciendo algunas certezas, algunas cosas que
centran cuál es la importancia de la educación, de este contacto, lo que decía Edwin, lo que decía Eduardo, esta importancia de una educación presencial, porque es una educación que establece vínculos, que establece espacios de emocionalidad, de retroalimentación. Hay esta certidumbre también de que la educación tiene que ser un motor para la vida, una educación que nos va a ayudar a vivir en conjunto, y que tiene que ser también ese uno de los centros del proceso educativo en general. Y otras certidumbres que vienen también de la mano de procesos más grandes, como es el avance del movimiento feminista, en donde existe mucho más reconocimiento hacia el trabajo que tiene relación con la reproducción de la vida. También, en el fondo, eso está centrándose también en la agenda y en las, entre comillas, certidumbres que nos están quedando en nuestros corazones al navegar este tremendo crisis. La pregunta, voy a leer las 3 preguntas que están relacionadas, o sea, la mía y las 2 que están en la audiencia, y después pueden responder en el orden en el que quizás fuimos hablando en este panel. Mi pregunta tiene que ver con, desde los aprendizajes, desde quizás algunas de estas certidumbres, pero desde los aprendizajes que han surgido de las organizaciones magisteriales en este contexto de pandemia, ¿cómo proyectan o cómo se podría proyectar la forma y el fondo de la lucha que viene en el mediano plazo post pandemia durante quizás el próximo año? ¿Cuál van a ser quizás desde el aprendizaje que tienen algunas estrategias que puedan utilizar? Quizás considerando también como un eje las nuevas formas de solidaridad que están emergiendo. Una de ellas, por ejemplo, la que estamos viviendo en este panel, en donde estamos uniéndonos desde distintos lugares del mundo a comentar problemas comunes, opresiones comunes, y también la posibilidad de aprender también de las formas de resistir en cada uno de nuestros territorios. Luego de esa pregunta, también pueden hablar un poco sobre la pregunta de Luis Felipe Silva, que dice: ¿cree que la adopción de grandes plataformas corporativas para la educación remota representa una forma de colonización tecnológica? Y por último, la pregunta de Marcela M., que le gustaría una indicación de tácticas para el trabajo sindical con profesores de la profesión docente superior para agregar los progresistas cuando los conservadores están en la agenda del día. Podemos comenzar. No sé si nos dividimos las respuestas, porque 3 respuestas llevan media hora cada uno, pero voy a tratar de ser breve. Lo primero que me parece que hay que señalar es que en América Latina ocurren distintas situaciones, ¿no? No es lo mismo lo que está pasando en Chile o en Brasil que lo que está pasando en Argentina. Entonces las respuestas tienen un común denominador con respecto a las luchas, pero también tienen particularidades. En nuestro caso recuperamos, después de 4 años de gobierno de Macri, de Mauricio Macri y de la derecha, recuperamos la paritaria nacional docente. Ha habido paritarias, nos falta mucho, tenemos mucho por conseguir, pero retomamos el diálogo social que Fátima decía como elemento fundamental para poder dar algunos debates necesarios en cuanto a educación. Se han formado mesas con distintas organizaciones sindicales, no solamente magisteriales, sino con los estudiantes, con participación de los organismos de derechos humanos. Creo que una de las cuestiones es impulsar articulaciones que incluyan a las familias, a los estudiantes, a las estudiantes, a las distintas organizaciones sociales y sindicales de cada uno de los países para dar esta disputa. La otra cuestión, tratando de ser breve en la respuesta, ¿no? La respuesta da para mucho. En cuanto a lo que planteaban como
la preocupación con respecto a las plataformas, por supuesto que lo que mencionaba también Fátima, que es cómo las corporaciones de alguna manera se han metido a discutir en este contexto, la educación en contextos de pandemia o con la virtualidad, son verdaderamente un peligro para la educación pública. Entonces, el desafío del movimiento sindical, y diría el desafío de los pedagogos, de los educadores, es generar mecanismos públicos, es cómo disputar plataformas públicas, gratuitas, que tengan diseños que tengan que ver con las y los educadores, con contenidos propios, que tengan la posibilidad de interactuar las escuelas entre sí. Creo que es parte del debate, no solo de la pospandemia, del debate del presente, cómo nosotros discutimos propios contenidos, cómo discutimos plataformas de acceso público a las educadoras, cómo discutimos acceso a las nuevas tecnologías de todos nuestros niños, cómo hacemos para que los niños, las niñas y los jóvenes no se vayan de la escuela en este contexto, especialmente los más vulnerables y los más desfavorecidos. Y por último, con respecto al trabajo sindical en la educación superior, me parece que nosotros tenemos que, en ese sentido también, dar la disputa sobre la formación docente. Creo que hay un debate muy, muy importante en América Latina, y por eso la importancia para nosotros del movimiento pedagógico latinoamericano, de la inclusión de temáticas como los temas de género, los temas medioambientales, los temas de derechos humanos, cómo nosotros discutimos una formación docente que tenga un sentido popular, un sentido liberador, cómo nosotros damos la disputa dentro de los que forman a los futuros maestros y maestras, a los futuros profesores y profesoras, en cuanto a políticas progresistas. Por eso nosotros sostenemos desde la Internacional de la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina la importancia del debate del movimiento pedagógico latinoamericano. Por eso para nosotros es tan importante reivindicar a los pedagogos latinoamericanos, como hoy estamos haciendo el homenaje a Pablo Freire, pero también a Martí, también a cada uno de los pedagogos y pedagogas que a lo largo de Simón Rodríguez, a lo largo de nuestra América, han hecho pedagogía liberadora y hacen pedagogía latinoamericana liberadora. Creo que ese es uno de los desafíos, y que en ese sentido tenemos que articular las luchas, ampliar el movimiento, hacerlo cada vez más masivo, y poner a la luz de este nuevo contexto que muy bien definía al principio Fátima con respecto al contexto en el que se da nuestra lucha, porque nosotros vamos a terminar la pandemia efectivamente con más hambre, con más miseria, con más desocupación, con lo cual la lucha se va a redoblar, la lucha de nuestros pueblos en América Latina, en el Caribe, en Sudamérica, se va a multiplicar. Y seguramente tenemos que estar listos para dar los debates políticos sindicales y los debates pedagógicos al mismo tiempo. Es Luis Felipe. Con la pandemia, unos ganan. Y quien gana es el sector de las plataformas digitales, los grandes negocios. En el caso de Brasil, el agronegocio, los grandes están ganando mucho. Y los pobres y los pequeños perdiendo mucho, ¿no? Y también la industria farmacéutica. Tenemos que hacer una grande discusión sobre los logros de la industria farmacéutica, concentrada también mucho en China, ¿no? Los insumos primarios que nuestros países todos importaron de China, cosas que nuestros países tenían que tener producción propia y tener soberanía propia, en cosas comunes que debía tener, ¿no? Entonces, levar en cuenta esto, y también la disputa que hay de los fondos públicos para la posible vacuna que está en camino de la COVID. Entonces, son grandes fondos públicos que no pueden quedar en las manos de un laboratorio privado, en las manos de pocos, algo que de la salud mundial y de la vida de millones y de millones de personas.
Y es evidente que en este monopolio está la nueva forma de control del mundo. Y está en disputa la cuestión del 5G. Sabemos que por detrás de esto tenemos artículos, tenemos estudiosos que están se dedicando a esto, y es la forma de control, la forma más moderna, ¿no? También ahora. No es de los tiempos pasados, es de los días actuales. Y con certeza, esto es algo que tenemos que tener en la agenda, y ya tenemos, no somos algo solo que denunciamos. Nosotros tenemos también la salida, y es la plataforma pública. Es esto que tenemos que exigir de nuestros gobiernos y de nuestros países, y de la producción académica de nuestras universidades adentro de nuestros países, que son excelentes, y de producción de conocimiento sin igual. No debemos a ninguna de la Europa o de Asia o de África, de donde esté. Nuestras universidades en nuestros países, cada uno de los países que está acá, tiene producción suficiente para producir una autonomía digital que sea capaz de crear plataformas propias, nuestras y públicas. Esto tiene que estar en la agenda, y a la receta que decimos encuentra, reafirmando lo que habló mi compañera Sonia, ¿no? En este sentido. Marcela, los medíocres, los estúpidos, no son la mayoría. Pueden estar en la agenda hoy, y están ocupando la agenda hoy porque están haciendo oído, y vamos a poner los medíocres que están yendo por las calles diciendo que no hay COVID. No son la mayoría. ¿Qué pasa? Que están en la agenda. ¿Cómo podemos agregar los progresistas de centro, de izquierda, de ultraizquierda, en fin, las personas que no están dentro de los medíocres, de los imbéciles y de los bestiales, que están en todas las partes del mundo, y ahora han instalado mucho más en Brasil lo que estamos pasando después del proceso electoral de 2018, ¿no? Yo creo que haciendo lo que estamos haciendo, es dialogando, es debatiendo, y es no desistiendo, porque muchas veces nos cansamos también. Cuando podemos salir a las calles, vamos más una vez demostrar que el buen senso, que los luchadores sociales está acá de este lado, y que nosotros en cuanto progresistas somos la gran mayoría. Yo no tengo duda ninguna que somos miles que vamos a superar aquella minoría de medíocres que a pocos días fuera el Congreso Nacional de Argentina en contra de las medidas sanitarias del gobierno de Fernández. Yo no tengo duda ninguna que después que en Brasil pudiéramos ir a las calles, vamos a ser mucho más de que los medíocres que tomaron los símbolos nacionales y que están con Bolsonaro adelante del Palacio del Gobierno en Brasilia. O sea, va a volver una normalidad, y vamos a mostrar en personas y en contenidos y en propuestas que los medíocres son la minoría. ¿Y cómo hacer esto? Dialogando, intentando y disputando narrativa. No hay otra forma. Y utilizando los medios que nos tienen. Y lo que tenemos en este momento son los medios virtuales. Y haciendo alianzas con sectores, con nuestras organizaciones, ¿no? Tener una universidad más abierta a su pueblo, tener nuestras organizaciones sindicales, defendiendo sus cosas corporativas, mas teniendo la visión de clase, teniendo la visión amplia. Y es estas construcciones que tenemos que hacer. Esta construcción que estamos haciendo aquí con los referentes de la educación. Y es muy bien lembrado, tenemos todos los países de América Latina tienen un referente de lucha y de educación liberadora en nuestros países. Podemos poner Carmen Lira de Costa Rica para lembrar a alguien de Centroamérica, ¿no? Para poner acá en el debate nuestro, ¿no? Y ahora en esta agenda que estamos construyendo con Paulo Freire. También tenemos que tener nuestros momentos nuestros para nos fortalecer, para escuchar personas que piensan como nosotros, que embora hablando otro idioma, defienden los mismos principios. Entonces, tener esos espacios de construcción y de lucha solidaria. Pero los medíocres no son grande mayoría. Están en la agenda, pero vamos a derrotar. Es esta esperanza del verbo esperanciar de Paulo Freire. Es esto que vamos a vivir. ¿Cuáles son nuestras luchas inmediatas, no? Mediante las incertezas. Podemos tener muchas incertezas, podemos no saber, podemos tener dudas de lo que va a venir, pero una certeza tenemos, que só la lucha
nos traz la victoria. Só la lucha. No tenemos otro camino a no ser pelear, pelear, pelear. En contra del sistema, en contra del capitalismo, en contra de los gobiernos de derecha y en contra de los medíocres que están se espalhando por donde quer que sea. Es la lucha que va a nos garantizar cualquier posibilidad de victoria. Gracias. Seguimos en orden, Edwin. Javier, ¿puedes repetir la pregunta? Porque tuve problemas de conexión para variar cosas que pasan en este escenario. Para entonces poder contestarlo. Pasamos a Eduardo para darle un poquito más de velocidad. Te las mando por interno. Te mando por interno las preguntas. Es que no puedo verla porque si la veo me desconecto. Si me la puedes repetir rápido y lo trabajamos. Ya, la primera es, ¿crees que la adopción de grandes plataformas corporativas para la educación remota representa una forma de colonización tecnológica? La segunda, de Marcela M., es, me gustaría una indicación de tácticas para el trabajo sindical con profesores de la profesión docente superior para agregar los progresistas cuando los conservadores están en la agenda del día. Y la tercera se relaciona con las estrategias que se han gestado durante esta época de COVID, de crisis, y que se pueden proyectar desde su trabajo hacia el periodo post-pandemia. ¿Cuáles podrían ser algunas de ellas y qué énfasis podrían ellas tener? Pues mira, pues comenzando por la primera, al igual que planteó un compañero, yo lo reduzco a una cita que tiene Benedetti, que hablaba sobre el libro, y él decía que el libro es un invento muy difícil de superar, a tenor con todos estos inventos tecnológicos de estos dispositivos para guardar muchos libros, ¿verdad? Cómo jamás han podido sustituir el rol que tiene dicho instrumento de adquisición de conocimiento y de aprendizaje. Pues así pasa con el asunto de las plataformas y la educación digital. Nosotros pues entendemos que sin duda es una forma de reproducir un modelo en la misma dirección, ¿verdad?, que se lleva gestando en nuestras escuelas con la imposición de esta agenda pues empresarial. Sin embargo, pues entendemos que pues esto ha sido un total fracaso. Si algo se evidencia producto de la experiencia traumática que ha tenido la pandemia, ¿verdad?, en nuestros respectivos países, y las secuelas que está teniendo sobre nuestra juventud y sobre la población en general, es que a pesar de que hay un modelo, ¿verdad?, para seguir agenciándose el presupuesto y establecer este tipo de criterios como forma de sustituir la educación presencial y buscar lucrarse de la crisis que estamos viviendo, existe una contraparte donde entendemos los límites grandes que existe en una población marginada que no tiene acceso. En el caso de Puerto Rico, el 65% de los jóvenes no tienen educación en internet de banda ancha. Muchos de ellos no tienen dispositivos electrónicos, igual que los maestros. Entonces no existe la capacidad, no es sostenible desde el punto de vista pedagógico el que esto se pueda asentar. No obstante, sabemos las intenciones que hay de parte de corporaciones como Microsoft y otras series de corporaciones en seguirles consolidando su dominio, no solamente ideológico, sino comercial en este contexto. En el caso nuestro, cerca del 40% de los estudiantes no se pudo conectar el primer día de clases. Todavía hay más de 80,000 estudiantes que no han sido contactados por sus maestros. Eso es una cantidad sustancial, habiendo iniciado el semestre de manera remota, y las amenazas de deserción escolar y de rezago educativo, tomando en cuenta la población de diversidad funcional que es amplia en el país, pues es una amenaza real que pone de manifiesto los grandes límites que enfrenta esto, a pesar del intento de continuar con dicha agenda. Entendemos, por lo menos nosotros, según lo que hemos aprendido, es que la educación virtual juega un rol complementario
en el proceso pedagógico y tiene sus límites. Sobre lo segundo, que yo creo que, sobre la segunda pregunta, yo creo que es importante compartir, ¿verdad? Porque todas estas discusiones que hemos tenido desde el punto de vista estratégico y que según el país en el que vamos haciendo referencia en estas discusiones nos ponen en escenarios distintos. O sea, por ejemplo, el compañero de Chile está hablando ya de una construcción de proyectos. Las compañeras están planteando sobre cómo retomar la ofensiva, ¿verdad? O sea, nos ubican en escenarios distintos. Unos están a la ofensiva, otros están a la defensiva. En cuanto a esto, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es qué cosas podemos hacer para trabajar en lo concreto con la situación que enfrentan muchas compañeras y compañeros en el aula de clase, que ahora es su casa. Ahora es su casa y que ahora es su salón, por ejemplo. En el caso de nosotros, el agotamiento producto de tantas exigencias y tanto trabajo que no se acaba, pues tiene a muchas compañeras, pues aquí dicen burnout, así quemadas, o sea, agotadas psicológicamente y con todo la consecuencia que tiene el confinamiento en nuestros hogares. Pues eso ha acarreado un sinnúmero de problemas y las madres solteras de familias más. Si tú tienes un patrono que te está enviando mensajes a las 10 de la noche sobre lo que tienes que hacer, a las 9 de la noche, sobre el trabajo con múltiples exigencias, nosotros pues, ¿qué cosas hemos planteado, por lo menos en el sindicato? Desde bloquear al director de la escuela, de las redes, desde plantearnos hacerle una campaña de llamadas telefónicas tirando al medio a estos principales en las redes para que los llamen, para combatir esa opresión que se está dando, que se manifiesta en el día a día en las escuelas, que es el director escolar como la correa de transmisión del Estado y la implementación de esas políticas. En el caso nuestro le dieron un aumento a los directores escolares de $500 mensuales, o sea que están bien afincados ahí buscando cómo imponer su agenda en las escuelas y cómo nosotros buscamos mecanismos para liberar la carga docente, por lo menos el sindicato siendo interlocutor de cómo no se le puede penalizar al maestro por cosas que son problemas estructurales, ¿verdad? De un modelo educativo fracasado y cómo combatir, por otro lado, a través de los padres, a través de la organización de los padres y dejarles saber por qué la situación está, por qué esos niños no han podido comenzar a estudiar, por qué debemos escoger otros modos educativos que no sean los impuestos por el Estado, responde al fracaso de esta reforma neoliberal y por consecuencia la necesidad de transformarlo. Nosotros entendemos que entre las tácticas hay que buscar la manera de despegarse de la red, de establecer un horario definido para realizar la labor docente y por otro lado buscar cómo luchar tanto a nivel concreto, a nivel específico con la persona que te está haciendo la vida imposible, ¿verdad? A través de mecanismos legales y otros mecanismos no legales y a su vez convertir eso en una denuncia colectiva que plantee los aspectos generales que se manifiestan en ese sentido. Nosotros estamos construyendo este proceso porque al igual que muchos de ustedes y de nosotros, esto es un fenómeno nuevo y luchar de manera digital con un enemigo intangible que a veces uno no lo ve, pues, pero igual te está chavando, te está jodiendo, pues es un reto donde todos estamos aprendiendo y yo creo que es importante compartir esas experiencias. Nada, lo voy a dejar por ahí ahora. Si hay algo que se me quedó, me dejan saber. Gracias. Gracias, Edwin. Eduardo. Mira, yo comparto en gran medida lo que han señalado nuestras compañeras y el compañero ahora último. Yo quisiera agregar solamente que tiene que ver con esta idea de la perspectiva y la estrategia. A partir de la lectura de los balances provisores que estamos haciendo hoy día en este contexto pandémico. Y uno de ellos tiene que ver con la urgencia, con la necesidad que se instala, por lo menos en lo que nosotros concluimos, sobre pensar la acción sindical, ¿cierto?
en una lógica de articulación, pero al interior de la comunidad, al interior de la escuela, con los distintos actores que constituyen la escuela. Yo creo que muchas veces nuestras organizaciones sindicales se despliegan como una fuerza muchas veces con mucha capacidad, pero se despliegan solamente en aquellos sujetos que constituyen el sindicato. Y a veces no mucho diálogo con las propias, no mucho diálogo tampoco con las y los estudiantes. Entonces, un elemento central que nosotros hemos sacado ahora, bueno, la pandemia mantiene agobiados y explotados no solamente a los maestros y las maestras, ciertamente es así, yo comparto lo que dice Edwin, pero también en el caso de angustia a las familias y a los estudiantes, porque la presión que los estados, que los gobiernos acá en Chile han se desarrolló un proceso de priorización curricular en donde determinados contenidos sí o sí se tienen que pasar, son contenidos que no dicen relación con el contexto que están viviendo, profesores se sienten haciendo loco, pasando un contenido cuando la necesidad material concreta de la familia y de los estudiantes es vivir, porque no tienen que comer. Entonces, acá la lógica del agobio hay que pensar en la lógica de políticas neoliberales que son implementadas por gobierno versus un conjunto de actores que se acoplan bajo las comunidades escolares. Y por tanto, no pensarlo en la lógica del gobierno profe, sino que también nosotros como trabajadores y trabajadoras también tenemos que desarrollar esa lógica de trabajo en conjunto con la familia y con los estudiantes. Digo esto para poder dotarnos de una perspectiva de comunidad escolar que nos permita enfrentar una mayor transversalidad a los escenarios de lucha que vienen. Entonces, eso es por lo menos un elemento que para nosotros consideramos importante y por eso le hemos dado mucho énfasis a las acciones de solidaridad que se les deben planificar y desplegar desde el sindicato en las comunidades. ¿Cuántos son los estudiantes que hoy día no tienen que comer producto de pandemia? Porque en Chile han sido miles y miles los trabajadores que no tienen un salario y que precisamente para poder seguir alimentándose están haciendo unos ahorros que los mismos trabajadores y trabajadoras tenían y que ahora se está pagando en 3 cuotas y que ahora estamos en la tercera cuota y prácticamente es el 25% de su salario que tienen en tiempos normales. Entonces, hoy día la solidaridad se expresa también en un sentido de urgencia material, de retroceso de condiciones de vida de la clase trabajadora, que los profesores y las profesoras no podemos sacarnos de esa condición. Entonces, es un elemento que por lo menos nosotros proyectamos en esta lógica de comunidad y en esta lógica de comunidad educativa con la estudiante y el conjunto de los trabajadores. Y segundo, tiene que ver con esta idea de que la escuela se sitúa en un territorio, tiene una identidad, tiene una pertenencia, ¿cierto? Y que por tanto hay que construir una perspectiva sindical que vaya también a una lógica de territorialización, de construcción de resistencia desde la escuela y el lugar que ocupa en términos geográficos, ¿cierto? Ella. Y no solamente pensarla de un conjunto de sindicalistas, por decirlo de algún modo, y en ese sentido somos muy autocríticos, que a la hora de movilizarnos nos vamos de la escuela y nos vamos a la movilización, sino que también ir perspectivando la escuela situada en un territorio que es capaz de generar una resistencia desde ahí, en conjunto con el entorno que la rodea. Y por último, un elemento que ha costado muchísimo acá en Chile, pero que nosotros lo defendemos también como un elemento a desarrollar, tiene que ver con la necesidad de la disputa ideológica, profundizar la disputa ideológica al interior del sindicalismo y una disputa ideológica entendida como una disputa con el sentido común que ha construido en la perspectiva neoliberal. Esa idea de que con meritocracia y con esfuerzo individual puedo salir adelante. Esa idea de que la desigualdad es producto de que tú no te quieres esforzar. Esos elementos, ¿cierto?, que también están anclados, y digámoslo claramente, al interior también de profesores y profesoras, porque muchas veces asumen las perspectivas conservadoras. Tenemos que dar esas disputas ideológicas ya al amparo de un pedagogo. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, hoy en día, y estamos en pleno debate en Chile, sobre, a nosotros quedan básicamente 3 meses para que termine el año escolar, y no hemos tenido clases durante todo el año? ¿Qué va a pasar este año con nuestros estudiantes? ¿Cuál es la posición política o pedagógica del magisterio frente a eso? ¿Promoción automática
o vamos a incluso notas en esta lógica de la virtualidad. Y hay posiciones distintas, diversas. Hay profesores y profesoras que sostienen que hay que poner una nota igual, porque hay algunos estudiantes que sí se han conectado, y otros, que por lo menos me incluyo, que sostenemos que hoy día no hay ninguna posibilidad de generar calificaciones, porque no están dadas las condiciones mínimas para que los estudiantes hayan estado en un proceso regular de enseñanza. Entonces tiene que existir una promoción automática, porque ese es un acto de justicia, ¿cierto?, hacia todas las y los estudiantes. Entonces, a eso nos referimos con que este escenario también pone en tensión político-pedagógicos de gran calado, que por lo general los sindicatos no damos estas discusiones con la urgencia que hoy día tiene esta coyuntura, que tiene que ver con posicionamientos no solamente políticos sindicales generales en base a la gran lucha política social, sino con elementos educativos de cómo se desarrolla el currículum hoy día en pandemia, de cómo se desarrollan los procesos de evaluación, etc. Entonces creo que la lucha ideológica va en esa dirección también y permite ir confrontando a nosotros mismos como organizaciones, ¿cierto? Identificar las tensiones que tenemos, porque las tenemos, ponerlas en diálogo, ponernos en debate y desde ahí ir avanzando en una perspectiva que evidentemente deben ser una lógica neoliberal. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todas y a todos los panelistas. Vamos ya cerrando este panel con 3 invitaciones. Las primeras 2 son para continuar en este ciclo de charlas que tenemos hoy para honrar a Paulo Freire. La próxima charla organizada por la Red de Estrado se titula Desafíos de la Organización Sindical Docente Política y Profesión. En la que estamos. Sí. Política y Profesión Docente en tiempos de COVID-19, que ocurrirá a las 16 horas en Brasil y contará con Ricardo Cuenca, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Miriam Feldfeber, de la Universidad de Buenos Aires, Álvaro Hipólito, de la Universidad Federal de Pelotas, y Vicente Sisto, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La mesa será coordinada por Elisa Bartolozzi, de la UFES de Brasil. Y finalmente, a las 18 horas, los desafíos para el trabajo docente en post-pandemia, con Marcio Pochman, de Unicamp Brasil, Mariluz Arregada, de la UNAM México, y Heleno Araujo, de la CNTE de Brasil, coordinada por Livia Fraga, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Y la tercera invitación es para encontrarnos todos y todas en los 100 años de Paulo Freire en Recife el próximo año, y poder ahí sí abrazarnos y contarnos un poco cómo todas estas ideas que pensamos se manifestaron, se materializaron, y seguir construyendo esta solidaridad en el continente que es tan necesaria para resistir y luchar. Muchas gracias y nos vemos en Gracias por la oportunidad. Saludos, compañeras. Muchas gracias. Gracias por todo. Compañeras, mucha fuerza en su lucha a todos. Nos vemos en Recife. Nos encontramos en Recife. Chao. Chao.